Ahora vamos a cambiar de tema, está con nosotros ya nuestra especialista, la doctora María Elisa de Juan, y vamos a conversar en pediatría sobre una enfermedad que está dando mucho, doctora, la bronquiolitis. Y vamos a abrir nuestras líneas, porque estoy segura que hay muchas madres que nos están viendo y dicen, ay, eso le dio... Ese lo dio a mi bebé. A mi bebé. 366-0809 y 366-0819. ¿Qué es la bronquiolitis? Bueno, la bronquiolitis es una infección de los bronquiolos que se produce cuando hay engrosamiento de las paredes de los bronquiolos, que son, como quien dice, la parte final del tracto respiratorio o del árbol respiratorio como tal. La bronquiolitis se ocasiona o es causada por una infección viral, normalmente asociada a, y el más frecuente es el virus sincitial respiratorio, seguido del rinovirus, que son virus que causan el resfriado. Ok. Estos bebitos o estos niños, el 70% de los niños menores de un año lo pueden sufrir en algún momento de su vida, y el 90% de los niños antes de los 3 años de vida. O sea que la mayoría de los niños en algún momento de su vida van a tener bronquiolitis. ¿Por qué son los niños pequeños tan susceptibles a esto? Porque las vías respiratorias de ellos son más pequeñitos. A la medida que los niños ya son más grandes, las vías respiratorias son mucho más grandes, y al sufrir una infección no se cierran tanto como los bebés pequeñitos, sin causar tanta tos, tantas sibilancias, tanto dificultad para respirar. ¿Cuáles son los peligros de una bronquiolitis? Los peligros de una bronquiolitis: la bronquiolitis inicia como cualquier resfriado. Empieza con un poquito de estornudo, secreción nasal, una tosecita necia, puede estar un poquito una fiebrecita de baja intensidad, y como al cuarto día empiezan a empeorar los síntomas. El niño puede tener muchísima tos, mucha tos en exceso, y puede tener dificultad respiratoria y dificultad para alimentarse. ¿Perdón? ¿Hay mucosidades? Sí, por supuesto, puede haber mucha secreción nasal, pero lo que más predomina es la dificultad respiratoria. Le puede escuchar un silbido cuando respira, un pitido, y que la mamá siempre te dice, siento que el pecho está como congestionado, pues cuando le pongo la mano sobre el pecho le suena todo. Se le siente, el carrito, decimos la mamá. Entonces, claro, ya ahí deben llevarlo pues a su pediatra para una evaluación. ¿Cuáles son los peligros? Los peligros en estos bebés, al ser un virus sincitial respiratorio, estamos en la época, a partir de junio empiezan a aumentar o empiezan a aparecer los cuadros respiratorios secundarios a virus sincitial respiratorio, y estos empiezan a tener un pico que es más o menos septiembre, octubre, para empezar a disminuir, para desaparecer al final del año. Vacuna para el sincitial respiratorio no hay. Hay una vacuna de influenza no ayuda. No, en realidad no ayuda, porque realmente es asociada al virus sincitial respiratorio. Hay unos anticuerpos monoclonales que se administran exclusivamente en niños que han sido muy prematuros o muy bajo peso, y en niños con enfermedades cardíacas y en niños con síndrome de Down, por ejemplo. O sea, niños que tienen una patología especial, que si se enferman, su vida pues puede correr peligro. Otros bebés que nosotros decimos que los pediatras tenemos un poquito más de malicia o estamos más pendientes cuando tienen una bronquiolitis son los menores de 3 meses, porque sabemos son bebés más frágiles, más vulnerables a tener una complicación respiratoria. Estos niños, la complicación más grave que pueden tener es una insuficiencia respiratoria, es decir, que la capacidad de respirar para ellos no sea suficiente y necesita un poquito de apoyo. Normalmente con oxígeno, una buena hidratación, la mayoría resuelven, nebulizaciones en algunos casos, pero algunos niños pueden incluso requerir asistencia ventilatoria, es decir, un ventilador para ayudarlos a respirar. Exacto, es una enfermedad que se complica con gravedad en los extremos de vida, en los bebés más pequeñitos. Un niño que constantemente está resfriado, constantemente, tiene sus defensas bajas, obviamente, o sea, puede ser candidato a bronquiolitis. Defensas bajas. No, todos los bebés son candidatos a bronquiolitis al estar en el medio. Eso se transmite, es un virus que se propaga rapidísimo. De verdad. La semana pasada incluso, y la semana he tenido bastantes niños, he tenido un poquito más de niños hospitalizados de lo que habitualmente puedo manejar. Wow. A lo que estoy acostumbrada a ver para esta época, reformulando, ¿no? Pero sí he tenido bastantes casos de niños hospitalizados, ingresados por bronquiolitis, que sí estaba un poquito preocupada por eso, y casi todos, la gran mayoría, son virus sincitial respiratorio. Entonces, llegando a tu pregunta, lo que me dice si el niño que se resfría con frecuencia es más susceptible, por supuesto, el hecho de tener un resfriado lo hace
vulnerable a tener una bronquiolitis, pero sabemos que en los menores de 3 años van a tener de 10 a 12 cuadros de resfriados al año. ¡Wow! Sí. O sea, esto es un resfriado por mes. Sí, o sea, sí, sí. y Y cuando tienes varios hijos, otro. y cuando tienes varios hijos, se te enferma uno, se cura uno, a la semana siguiente viene el otro. Viene el otro y así. después a la semana siguiente vienes tú. Así mismo y así es como un círculo vicioso. Esto es un círculo. ¿Y ¿Hay qué tal manera de niño? romper con ese círculo vicioso? Sí, cuando niños crecen. ¡Ay, doctora! Olvídalo, doctora. Una pregunta. ¿Cuál es la No, mentira. diferencia entre... Importante, lavado de manos, sí, por supuesto. Ajá. Utilizar toallitas desechables para cuando el niño está resfriado, o sea, descartarlo inmediatamente, ok. no andar dejándola por ahí, ni estar reciclándola. Ayer vi un pacientito en la consulta que la mamá, el niño chiquito tenía resfriado, el niño grande empezó a llorar y la otra hermana estaba llorando y los tres usaron el mismo pañuelo y a mí me estaba dando algo, ¿no? ¡Wow! ¿Qué va? ¿Qué va? Señores, hay papás que definitivamente son a especiales. cualquiera se le muere un tío, o sea, eso nos pasa a Ya todos. la El que vida. nunca ha hecho eso, por favor. Yo no lo he hecho, bueno, será porque solo tengo una hija, vamos a esperar, Marcela. Pero porque es algo el lavado de importante. manos, la importante. lactancia materna confiere anticuerpos que pueden proteger. Los niños no, es un concepto, es un mito que el niño tiene las defensas bajas porque se es un mito. resfría mucho. Ok. Es normal que el niño se resfríe porque los niños probablemente no tienen el mismo cuidado que podríamos tener los adultos de no compartir cosas, de no estar compartiendo pañuelos, de estar lavando las manos con frecuencia. Y además, ellos como quien dice, vienen con la memoria en cero. Ellos tienen que ir adquiriendo anticuerpos. Eso es parte de la vida. Exacto, o sea, Claro. acuérdate, los resfriados son vacunas. Es cierto. Son vacunas, es la manera que tiene el Y cuerpo es de una ir época. creando la base de datos. O sea, imagínate que tú vienes con tu base de datos en cero y ya nosotros tenemos un archivador bastante largo de Ajá. todos los bichitos que nosotros conocemos durante toda nuestra vida. Bueno, ellos vienen con esa base de datos en cero. Entonces ellos tienen que ir reconociendo Claro. y creando las memorias para cuando vuelve a presentarse el mismo virus, espérate, yo te conozco. Ok. O sea, y no actúan las viene con defensas. tanta severidad entonces. Doctora, Exacto. por el nombre de bronquiolitis, a mí me llama la atención, ¿cuál es la diferencia entre un cuadro de bronquitis y bronquiolitis? Bronquiolitis, la bronquitis ya es en la parte más superior del árbol bronquial, es los bronquios. Ok. Itis es inflamación de bronquios. Ok. Y los bronquiolos, itis, las partes más chiquititas. Ah, ok. Entonces, estas cuando se cierran, obviamente al ser tan chiquititas, el aire entra y si es la parte más distal, donde el aire tiene que llegar para de luego hacer el intercambio de oxígeno, de CO2, para el tema de la respiración, si eso está cerrado, no pasa. Ok. Aquí Entonces, por eso es que se da la insuficiencia respiratoria, porque hacer unas vías respiratorias pequeñitas, que además de eso se inflaman, se llenan de secreciones, Oh, wow. se engrosan, eso está cerrado y obviamente ahí es donde están las membranas, donde se da todo el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces Sería el niño importante no que puede apenas- ventilar adecuadamente. Que apenas vemos una pequeña tos o una indicación de que el niño está tomando un resfriado, llevarlo entonces por atención. Los datos para llevarlos a atención sería si el niño no está comiendo bien, un bebé se está alimentando exclusivamente de leche. Si el niño ya no está ingiriendo la misma cantidad de siempre, hay algo Ahí que hay llama. algo, ok. Si el niño está con fiebre, si es un menor de 3 meses, está con fiebre. Si es un niño que está, uno observa cómo el niño respira normalmente, que uno ya sabe cuál es el patrón respiratorio del bebé. Si uno ve que el niño ya empieza a respirar mucho más agitado, que las costillas se le hunden, que las fosas nasales empiezan a hacer algo que se llama aleteo nasal. Como cuando estamos bien cansados, que nos pegamos Claro. un spleen. como si hubiésemos corrido como Gaby Torres ayer, pues. Exactamente. Cuando metió el gol. Exactamente. Que Como usted si no fuéramos- es, eso lo puede hacer Gaby Torres. O sea, Exactamente. usted no lo puede yo hacer. creo que yo llego 5 metros más ahí y dije, No, yo corro así y me tienen que llamar al 911. Ahí mismo quedo. Bueno, entonces- con una bronquiolitis. exactamente, ese aleteo nasal son datos de dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria en un bebé tienen que buscar atención. de Ok, manera aquí nos inmediata. comenta nuestra amiga Gisela, dice la lactancia, o soy testigo que la lactancia es lo mejor. Por supuesto que sí. Para la esto. lactancia siempre es lo mejor. La doctora que defiende la lactancia, le A digo. diestra y siniestra. Vamos es a, lo mejor que hay en el y vamos a mundo. ver, ¿por qué en un escenario ideal la lactancia es lo mejor para todo este tipo de cosas, incluyendo la bronquiolitis? Porque la madre a través de la leche materna pasa una enorme cantidad de anticuerpos que van a permitir que ese bebé se proteja. Y el cuerpo humano, como siempre le digo, es perfecto. Incluso el cuerpo humano, esa intuición madre-hijo que es tan poderosa, detecta que tu hijo está enfermo, la leche se ajusta para precisamente proveerle cualidades a esa leche que le permita al niño sanar. Ok. O sea, imagínate qué tan perfecto. poderosa. O sea, incluso
tú puedes ver que hasta el color de la leche puede cambiar, se vuelve nuevamente amarillosa como cuando era esta leche del calostro. Calostro. Que precisamente está dándole esas propiedades al bebé inmunológicas sobre todo. Ok, muchísimas gracias, doctora, por tan importante información sobre la bronquiolitis y como siempre decimos, consulte a su pediatra cuando usted vea este tipo. No automedique, eso yo lo detesto. No automedique a su niño. Es importante que sepan, porque siempre nos piden qué jarabe le puedo dar al bebé para la tos. A los bebés no se les da ningún tipo de jarabe. Wow. ¿Hasta no qué se edad? les da, generalmente hasta los 4 años en realidad, porque los niños no tienen la capacidad de expectorar. Los niños no saben toser, arrancar y botar. Entonces no se les da, generalmente a estos niños bastantes líquidos, la lactancia materna y las nebulizaciones ayudan porque ayudan que esas vías respiratorias se abran y los cilios que van barriendo esas secreciones hacia la glotis para que el niño las pueda, a veces se las traga o al niño a veces tose, arquea y vomita una cantidad de flema. Fantástico que vomite esa flema, porque es esa flema que le está impidiendo o que le está molestando, que es lo que él tiene que hacer. O sea, a los bebés chiquititos no se les da jarabe. Importantísimo. Muchísimas gracias, doctora María Luisa de Juárez, con este segmento que nos encanta a todas las mamás.